Personajes que dejan huella. Un espacio para conocer y reconocer las historias de éxito y experiencias de vida de mujeres y hombres que son ejemplo de trabajo y esfuerzo. Personajes que dejan huella. Con Maya Navarro de Lemus. Bienvenidos. Es en vivo. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos nuevamente en este programa Personajes que dejan huella, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Bueno, pues hoy es un día para mí muy especial. Tengo el privilegio de haber invitado a un amigo mío, el ingeniero José Luis Cuellar de Dios, y muy agradecida por aceptarme la invitación para hablar sobre la discapacidad. La vamos a hablar desde el punto de vista histórico, legal y humano. Pepe, muy bienvenido, muy buenas tardes. Si tú gustas a empezar a platicarnos, que afuera, antes de entrar en cabina, me estabas platicando desde cómo se veía la discapacidad desde la época espartana, con los griegos y los espartanos. Mayita, en primer lugar, muy agradecido, el agradecido soy yo de que me invites a platicar de un tema que para mí es proyecto de vida. Debo de aclararle aquí al público radio escucha que soy papá de una chica que nació con discapacidad intelectual, una chica que ya una mujer ahora que tiene 37 años, Martita, y que pues ella me ha conducido por ¿cómo lo definiría yo? Mágico, misterioso, complicado, complejo, inhumano a veces, muy humano, cuestionante diariamente cuestionante, y un reto social que ha sido de toda la vida. Platicábamos antes de entrar en el aire algunos rasgos históricos de la discapacidad. Las personas que tienen discapacidad, hay que empezar por decir que son personas antes que nada. Claro. Y que son parte de nuestra sociedad y nosotros somos parte de esa sociedad. El gran problema, el gran reto ha sido siempre la ignorancia produce rechazo, Maya, en cualquier tema. Sí. Entonces, como la historia de la discapacidad no ha sido abordada con seriedad nunca, últimamente se ha adelantado mucho, últimamente gobierno y sociedad han trabajado en común para enfrentar este asunto, se empiezan a conocer algunas ideas, a definir algunos conceptos. Y derechos. Bueno, si es persona, tiene derechos, los mismos derechos constitucionales. Pero antes... Y te decía rápidamente de la historia, por ejemplo, la discapacidad debe de estar presente desde el primer hombre que pisó la tierra. Yo creo que a los 3 minutos, 3 días, 3 meses, no sé, apareció una persona con discapacidad. Esa ignorancia les ha producido rechazo desde entonces porque nosotros decimos que somos diferentes. Ellos dicen que nosotros somos diferentes. Pues yo sí creo que nos vean diferentes. Y la diferencia es la que nos iguala. Los romanos, que te decía que fueron los que inventaron el registro civil a su manera, pero que de alguna forma se fue perfeccionando, permitía la ley de los romanos que los padres de una persona con discapacidad escogiera entre criarlo, educarlo, llevárselo a su hogar o matarlo. Y bueno, no hay estadística, pero tal parece que la mayoría de los papás, por esa ignorancia que produce rechazo, los mataban. Bueno, los espartanos también. Los espartanos creían en la raza pura. Creían en la raza pura. Si nacía alguien con alguna discapacidad o inclusive hasta, la tercera edad también.
también los mataban. Tal vez Hitler ya leyó algo de los espartanos y buscaba también la raza perfecta. Entonces, te decía yo que han pasado, la humanidad ha corrido y nos hemos comportado social y culturalmente de acuerdo a épocas. Ahorita estamos en una transición. Sí. Lo de Brexit, lo de Trump, habla de una transición. Ahorita, si analizamos el comportamiento de nosotros cuando éramos jóvenes y las culturas que nos rodeaban y lo que está rodeando ahorita a la juventud es totalmente diferente. Sí. Bueno, la discapacidad no ha sido ni siquiera enfrentada. Yo hablaba de la Grecia de Platón, de la Roma de Cicerón, de la Edad Media de Maquiavelo, y no han abordado el tema. Sigue siendo pues en ignorancia y en rechazo. Pero ya aterrizada a lo que debe de ser. ¿Cuál es el reto de la discapacidad? La cultura. Ahora se habla mucho de empoderamientos y de inclusiones. Sí. Palabras así, que se oyen muy bonitas, pero hay que ponerlas en contexto, ¿no? Sí. Ellos sí necesitan una verdadera inclusión, la discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidad. Hay discapacidad física, hay discapacidad intelectual, hay discapacidad auditiva, hay un montón de cosas. Los ciegos, que no tengan miedo de decirles ciegos, son ciegos, no son invidentes. Sí. Una vez le dije yo a uno, ¿y tú como invidente? Y me dijo, ¿tú eres vidente? Le dije, no, yo no soy vidente, entonces yo no soy invidente. Desde la dialéctica, Maya, hay que empezar con eso. Claro, pobrecitos. Eso es ofensivísimo. Es terrible, no me digas. Te decía allá afuera que el reto de la discapacidad es gigantesco, empezando por definirlo. Se habla de que cuando nace, me traslado a los tiempos modernos, cuando nace un hijo con discapacidad, hija o hijo, hay un duelo que los psiquiatras y los psicólogos lo definen bien, representado por una depresión. Yo lo tuve, lo confieso que lo tuve, me di cuenta, duré como noqueado como 2 años. Era cuando trabajaba mucho, salía mucho de viaje, llegaba los fines de semana a mi casa, veía a Martita, mi hija, era como una muñequita de trapo, no se movía, no hablaba, no comía, nada. Yo decía, pues me volví a ir de viaje. Me enteré del reto cuando Martita empezó a caminar a los 7 años de edad, y como es alta, pues muy había alta, mucha Martita. diferencia. Y una maestra chilena, por cierto, que conocía algo del tema de la discapacidad, dirigía un kinder aquí en Guadalajara, y la admitieron en el kinder a Martita porque ya controlaba esfínteres y caminaba. Entonces se integró de una manera verdaderamente impresionante ella con los niños, con los niños de 4 años, de 5 años, y los niños con ella. Ahí noté que había una razón de la existencia de la discapacidad, al margen de creencias, ¿eh? Sí, claro. Esto no es un tema religioso, es un tema humano, estrictamente humano. Quien tenga creencias y lo quiera abordar desde el punto de vista religioso será una cuestión muy íntima, muy de decisión. Pero no hay que confundirla. Esto no tiene nada que ver con Dios, esto no tiene nada que ver con los santos, esto no tiene nada que ver. Si mis creencias particulares las guardo y me quiero refugiar en eso, es asunto mío. Sí. El tema es social, el tema es humanitario y humanista. Martita empieza a tener sus días más felices en el kinder por la inclusión. Nota ella que es aceptada. Entonces, una maravilla. Y los niños chiquitos empiezan a sentir el placer de servir desde chiquitos y de servir a alguien que está en condiciones vulnerables. Entonces, tenían ese instinto, ese criterio de decir, estoy cuidando a una chica que es mayor que yo, que no sabe hablar y que es muy simpática y todo eso. Motivaba eso a los niños. Pero la primer junta de padres de familia que hubo en el kinder, el primer tema que se trató fue Martita. Ay, no me digas. Así es. Ay. Ahí es donde a los 7 años de Martita me di cuenta yo que con mis viajes, mi trabajo y todo, había una necesidad especial para Martita, que era una persona que necesitaba atención. Finalmente, la maestra chilena renunció porque querían correr a Martita y de hecho la corrieron y le dije no.
Por la iniciativa de los papás. Por la iniciativa de los papás que dijeron que Martita era un mal ejemplo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el ingeniero José Luis Cuéllar de Dios. Estamos tratando el tema de la discapacidad. Yo simplemente soy el papá de Martita, como muchos otros papás y mamás. Claro. ¿no? Martita, le agradezco yo que me haya incluido en este mundo, que me haya inspirado caminar en este mundo para aprender de este mundo que es, como te decía al principio, maravilloso, por momentos misterioso, porque hay muchas cosas que no se les encuentra explicación. Te daba el testimonio de lo que pasó con Martita cuando la rechazan. Y te lo daba de la primera vez que entra al kinder. Y te lo daba porque aparece allí un gran obstáculo. Cuando nace Martita hace 38 años fue un verdadero problema, y con este ejemplo marco el que sí se ha avanzado en los últimos años en el tema de la discapacidad. Fue un problema al diagnóstico. Después del diagnóstico, que nos dieron 10 diagnósticos y ninguno fue certero. Simplemente nació con una discapacidad, producto de que en un momento determinado del parto no hubo ventilación suficiente, etcétera, y se le dañó una parte del cerebro, que esa parte del cerebro es la que opera la movilidad, el lenguaje, etcétera, así de simple. Conclusión, tienes una hija con la que hay que trabajar diferente que los demás. Te decía que yo también caí en un duelo, y me di cuenta, ahora me doy cuenta, que el duelo es una posición irrelevante y hasta innecesaria y hasta tonta, diría yo. Yo digo, ha habido, voy a poner los 3 grandes criminales de la historia, ¿no? A ver. En el orden en que yo los considero. A ver, también, ¿cuáles son? Mao, porque mató a su agente de su propia sangre. Stalin. Hitler y Stalin, en ese orden. Yo Stalin. Sí, fueron grandes criminales, ¿no? Sí. Entonces, el problema es que con el tema de la discapacidad, el entrar a Hitler buscaba una raza perfecta, ¿no? Cosa que pues no se puede dar. No se puede dar. Y entonces, nosotros seres humanos nos convertimos en esclavos de servidumbres sociales, económicas, de raza, de culturas. Ese tonto no ha leído nunca un libro, entonces no sabe, lo discrimino, no lo incluyo. Este otro. Entonces, el análisis del tema de la discapacidad no tiene por qué haber un duelo cuando nace un hijo así. Dicen que la segunda profesión más antigua del mundo es ser adivino. La primera ya sabemos cuál es, muy respetable, muy necesaria, ha sido ungüento, ha sido maravilla en todo el mundo, muy respetable la prostitución. La segunda es ser adivino. Y ser adivino, desde que nacemos y desde que nos levantamos y desde todo hacemos al adivino. Hoy voy a ir a tal parte, voy a hacer esto, dentro de 3 años voy a hacer esto. Estamos adivinando, ¿no? En el tema de la discapacidad, el duelo de los padres, que hay que evitarlo a todo dar, porque ahí se anida, a partir de ahí se anida un concepto erróneo, es por servidumbres sociales. ¿Qué va a decir la sociedad? Tan simple como esto, Mayita. Tú ves a una mujer embarazada y le preguntas, ¿qué quieres que sea? Lo que sea, pero que nazca bien. Y yo me he preguntado, ¿y qué es nacer bien? ¿Qué es nacer bien y qué es nacer mal? ¿Verdad? Entonces, mi expresión es un rechazo también de la mamá y del papá. Mi expresión ya es un rechazo. Porque ¿qué calificación tiene el bien y el mal, el que nazcan o no nazca? Entonces, por ejemplo, se debía de haber preocupado la madre de Stalin, debía de haber caído en duelo. La madre de Mao debía de haber caído en duelo terrible. De casi suicidio, ¿no? Y la de Hitler igual. Igual, pero no lo hicieron, ¿por qué? Porque no son adivinos. Los papás de hijos con discapacidad como nosotros no somos adivinos para saber cómo nos va a ir. ¿Y cómo nos va a ir? Depende de la posición que tomemos, Maya.
te decía afuera en el aire que hay 2 caminos solamente para los padres. O escoges el papel de víctima porque tienes un hijo con discapacidad, y si escoges ese papel es por servidumbres sociales, sí, por miedos culturales, sí, o escoges el papel de elegido. Y le llamo elegido también sin connotaciones religiosas. Sí. Yo soy creyente, pero soy muy respetuoso del que no sea, claro, y del que crea en otras cosas. Claro. Muy, muy respetuoso. Soy un creyente que a lo largo de la vida de Martita confieso que también mi fe se ha desbarrancado 2 o 3 veces. Claro. ¿No? Se desbarranca y la volvemos a sacar de la barranca, ¿no? Pero no, esto no tiene un acento religioso. Eres elegido porque te dan la oportunidad de ser una mejor persona para ti mismo, como padre, como hermano, como amigo, como sociedad, como miembros de la sociedad. ¿Y por qué te hace mejor? Porque te provoca el sentimiento más humanitario que tiene el ser humano, que es la caridad. La bondad. Y vamos analizando nuestro mundo, Maya, que lo conoces tú bien por lo buena lectora que eres. ¿Cómo está el mundo de descompuesto y cómo ha habido etapas de la historia? Por no atender a la discapacidad, no. Por no tener desarrollado ese sentimiento de humanidad o de caridad. Claro. Entonces, si yo me acerco a apoyar al prójimo más próximo y ese próximo tiene discapacidad, yo estoy cultivando mi sentido de solidaridad, mi sentido de caridad, y se me hace una cultura de comportamiento. Ahorita aquí la aterrizamos aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, vemos iniciativas del gobierno buenas que no respetan la sociedad. No hablen por teléfono celular cuando van manejando. Sí hablo por teléfono. Sí, claro. Entonces, no somos una sociedad ordenada, no somos una sociedad... Nada, no tenemos civismo. Entonces, ahí hay un grupo de personas con discapacidad que si me acerco a ellos, solamente acercándome a ellos, aprendo la dialéctica de ellos. Te voy a platicar una definición que da, agradecida por su discapacidad, una de las chicas con las que tengo mucho contacto. En primer lugar, he conocido personajes en ese mundo impresionantes, ¿no? Andrea Flores, una chica que nació con parálisis cerebral. Cuando la conocí hace como 7 años, me fijé en sus rodillas que las tiene todas cicatrizadas. Le dije, Andrea, ¿y eso? Es que me caigo mucho. Pues usa silla de ruedas. Me caigo mucho porque no quiero usar silla de ruedas. Sí. Fíjate qué carácter, ¿no? Sí. Bueno, ella dice que le agradece a su discapacidad el hecho de conocer la parte buena del ser humano. Sí. Que porque siempre que ha pedido ayuda se la han dado. Se la han dado, mire. ¿Tú y yo tendremos esa ventaja? No. Sí. No, para nada. Hemos conocido no la parte buena, hemos conocido la parte mala. Sí. Entonces, insisto, sin connotaciones religiosas, la discapacidad tiene una razón de ser, de estar presente en el mundo. Es un mundo de equilibrios, hay altos y hay chaparros. Eso es lo que te iba a hay decir. Güeros, hay morenos, hay inteligentes, no hay inteligentes. Un factor sensibilizador. Una vez cuando estaba yo en mis confusiones con Martita, dije, bueno, Einstein tenía 140 de IQ o 150. ¿Por qué Martita, mi hija, tiene 40? ¿Por qué? Siempre la pregunta del por qué y el por qué en lugar de para qué. Y lo dije, a ver, si sumo los 40 de Martita, con los 140 de Einstein da 180, y si los divido entre 2, da 90, que es el promedio que tenemos todos. Sí. Entonces, esto quiere decir que hay un cierto sentido. Einstein nació para ser un genio que le dio beneficios a la humanidad, también amenazas con sus pero que ya no lo puso a nosotros. Sí, ¿no? Pero también... Y dije Einstein como pude haber dicho Miguel Ángel o Leonardo, los grandes genios. Y lee cómo fue Einstein con su esposa. No, pues Entonces ahí veremos quién está... ¿Quién está mal, no? ¿Quién está mal? Si alguien era discriminador con su esposa, era Einstein, ¿no? Es terrible. Hay una carta que está exhibida en un museo donde lo primero que le decía, no hables si no te pregunto. Es terrible era el hombre. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿quién es mejor persona, Einstein o Martita? Desde el punto de vista de persona.
Yo creo que Martita, ¿no? Martita, ahí ahora, hizo la bomba, ¿no? ¿Qué necesitaba a la mejor? Fíjate qué invento fue a dar la bomba y destruir Hiroshima y Nagasaki, por favor. Einstein no tuvo la oportunidad de conocer a Martita o a alguna otra persona con discapacidad para que tuviera, junto con su enorme talento y enorme genio, también un enorme sentido de caridad y de solidaridad, empezando por su esposa. Entonces, la presencia de la discapacidad no es gratuita. Es un compromiso social. Ya sufrieron mucho. En el siglo III los mandaron a una isla, todos los que nacían con discapacidad a una isla. Ahí se morían solos. En el siglo V, algunas religiones, entre ellas la católica, dijo que eran enviados del mal. Ándale. Entonces, enviados del mal, imagínate, para las ideas que corrían en el siglo V, imagínate nomás el rechazo que tuvieron, los llegaban a matar, a martirizar. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el ingeniero José Luis Cuellar de Dios. Estamos hablando de la discapacidad. Estamos nuevamente en este programa, Personajes que dejan huella, con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. A ver, escuchemos esto con mucho cuidado, porque le voy a hacer esta pregunta yo a Pepe. Sé que te tocó el corte y se interrumpió, pero yo te quiero, porque estábamos diciendo, Pepe, en el... que las personas a veces... Del duelo por servidumbres sociales, que no debería de haber razón. No, pero aparte, Pepe, cuando las personas nos dirigimos a alguien que tiene una discapacidad, no lo sabemos hacer. No toda la gente lo hace por maldad, por ignorancia, nos equivocamos. Tú me decías que antes, acuérdate, eran mongoles. Sí, el síndrome de Down se les decía mongolito, ¿no? Sí. Y era una ofensa. Ofensa terrible. Y era una ofensa doble. Sí. Tanto a los de la raza mongol como a los que tenían síndrome de Down, ¿no? Y ahora fíjate cómo hemos ya aprendido la dialéctica. La dialéctica de... Es rarísimo que escuches a alguien... todo el mundo decimos el síndrome de Down. Sí, yo te decía que hay todavía, en lo que se culturiza las personas, todavía dicen es un chico Down. Sí. Eso también está incorrecto. Es un chico con síndrome Down. Lo que hay que enfatizar es que son personas. Claro. Entonces, es un chico Down, no. Es un chico con síndrome Down. Sí. Ya no se usa el mongolito. La parálisis cerebral ya también se define como parálisis cerebral. La infinidad de discapacidades que allá están ubicadas. La tarea ahora es, te voy a hablar ahora de cifras para que ubiquemos el mundo de la discapacidad. Las de México. En México se calcula, hay diferentes estadísticas, unas del INEGI, otras del Coneval, otras del COEDIS, un montón, ¿no? Entonces, son confiables con sus ciertas reservas, pero más o menos el 7.5% de la población de México, en forma conservadora, tiene algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de cerca de 10 millones de mexicanos, de los 120 que somos, o 122 según. O sea, no es poca cosa. No. Maya, si 10 lo multiplicas por un mínimo de 4, porque es la persona con discapacidad, mamá y papá, y por lo menos un hijo, estamos hablando que cercanía cotidiana con la discapacidad, 40 millones de mexicanos. ¿Muchos? Muchos, ya el 35-38%. Esto habla de que deberíamos de ser una sociedad culta en el tema de la discapacidad. Todavía hay casos, yo he vivido recientemente hace meses, casos que dentro del seno de la familia siguen pensando que es un castigo de Dios. Ay. En consecuencia, quien piense que es un castigo de Dios, imagínate
primero el encierro a la persona. Horrible. Lo consideran un pecado. Qué absurdo decir es un castigo. ¿A quién castiga Dios? A una persona que todavía no nace, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, desde eso hasta las personas que ahora sí ya dirigen instituciones muy, muy honorables para la atención de las personas con discapacidad, nos falta recorrer. Creo que hemos avanzado mucho en los últimos 40 años, 4 o 5 décadas, en el tema cualitativo, poco en el tema cuantitativo. Doy otro ejemplo. Los CRIT han atendido en lo largo de su historia a 100,000 niños. 100,000 niños que si no hubieran sido atendidos en el CRIT, su vida fuera un drama. Hasta ahí la dejamos. Pero si estamos hablando de 40 millones de afectados, entonces cuantitativamente, de directos de esos, si estamos hablando de 10 millones de personas, y los CRIT, que es los que masivamente atienden más, solamente atienden 100,000, imagínate la cantidad de niñas y niños con discapacidad que nacen sin tener atención nada a lo largo de su vida. Hay casos que el mayor recorrido que hace una persona con discapacidad es de su recámara a la sala de su casa. O dentro de la misma habitación, porque luego se presenta que resulta que de esos 10 millones, 7 de ellos están sumidos en otro gravísimo problema que es la pobreza. Y si tú sumas discapacidad más pobreza, terrible, Pepe. Hablamos de casos de personas con vidas verdaderamente injustas. ¿En manos de quién está la solución? De nosotros? Claro, primero de los padres de familia que tienen un hijo con discapacidad. Nos toca la obligación de... ninguna mamá dice, voy a leer lo que es la discapacidad cuando estoy embarazada. No lo hacen. No, es cierto. Hay un temor infundado. La vida, creo, Marta, mi esposa, también lo dice, la vida con Martita ha sido maravillosa. Ha sido experiencias... Yo nunca había sentido la ternura en su total profundidad, que es un sentimiento... Te ama, Pepe, con locura, la criatura. Pero tu ser, que sientas tú lo que es la ternura, pero profunda, en todo su concepto, yo creo que somos elegidos que nos hayan permitido en esta vida tener uno de los muchos sentimientos que se tienen, ¿no? Contra preocupación, pues también Pepe me da preocupación y no tiene discapacidad. También tus hijos te dan preocupación y no tienen discapacidad, es permanente, ¿no? Pero la maravilla de sentir esos raras experiencias justifica la presencia, insisto, al margen de cualquier creencia, justifica la presencia. Aparte de la obligación humana que se tiene de atenderlos, ¿no? Creo que la sociedad maya, y qué bueno que en el programa lo tratas y lo tratas seguido, porque de alguna manera no hablas en concreto de la discapacidad, pero tú llamas a una conciencia social. Tu artículo periodístico de viernes es un artículo importante para la sociedad, porque estás llamando... Y luego tú estás a un lado. Sí, de la discapacidad y tú de las mujeres. Pero es importante el papel de las mujeres. No lo digo porque estés aquí, Martita también me ha enseñado que este mundo, no este país, este mundo, si estuviera gobernado por mujeres fuera mejor. Seguro estoy, seguro estoy. Primero, porque creo en el talento de la mujer. Y segundo, porque hay otro tipo de valores que, dada su formación desde niña, la mujer va acumulando y se va desprendiendo de ciertas tendencias que tenemos los hombres. Entonces, la discapacidad es un factor de cohesión social. Su función es eso. Pero ¿cómo la puedo generar si me acerco a ellos? Si convivo con ellos. Ha habido casos también de injusticias. Hace 7 años, 8 años, bueno, no me acuerdo. Y mejor que no me acuerde para no decir nombres. Pero hace 7, 8 años, hicimos un grupo de personas, hicimos una petición al Ayuntamiento de Guadalajara para que nos prestaran en comodato una hectárea, para en esa hectárea equiparla y que los chicos con discapacidad y sus familias fueran los fines de semana, con juegos apropiados, etcétera.
y que convivieran con el resto de las personas que van al Parque Metropolitano, ¿no? Entonces, pues duramos como 8 meses en las gestiones y los oficios para arriba y los oficios para abajo, y que sí, que no, y que acá, y que allá, y que allá, y que el junta, nos hizo. Nos cansamos. Pero me enteré que hace 3 años, o 2, o no sé cuánto, en el mismo Parque Metropolitano, una solicitud que hicieron muy respetable. Yo admiro a las personas que defienden para perros. A los perros. No. Hay un Metrocan. Yo estoy como tú, no puedo creerlo. Metrocan, ahí está. Sí, es que y no fue 1 hectárea, Maya, fueron 2. Y el propio gobierno las equipó, ¿no? Ahora, estoy en contra de los... No, yo no estoy en contra de los animales, yo pero admiro, para nada. Admiro a los activistas. Pero sí me llama a mí muchísimo la atención como ser humano, esas manifestaciones y todo. Bueno, es que me no sabes cómo me trastorna ver que hacen marchas y esto, en que si los perros y que si los del circo y que si los de qué. Jamás. Por alguien que no tiene una silla de rueda, que no tiene un lugar donde dormir, por alguien que necesita una medicina, Pepe, las discapacidades son cientos, no nomás son motoras. Y volvemos a decir, son personas. George Orwell, que es una maravilla, que lo has leído, claro, Principios orwellianos, decía, lo grave en una sociedad no es que se pierdan los valores, sino los antivalores, que los antivalores reinen. Sí. Yo no digo que el buscar el bienestar de un animal y procurar que no se maltrate sea un antivalor, pero sigue siendo prioritario, no puedes compararlo. No puedes compararlo. ¿Lo hicieron de mala fe? No lo hicieron de mala fe. Entonces, vuelvo al tema. Necesitamos gobierno y sociedad involucrarnos más en el tema de la discapacidad, pero en el tema cuantitativo y cualitativo. Hay un montón de DIFs en todos los municipios, en el gobierno del Estado, a nivel nacional. ¿Por qué no se hace una institución con todos esos recursos, grandes cantidades de dinero? ¿Por qué no se hace una institución mundial como el Seguro Social para la discapacidad? Sería excelente. Con personas preparadas en ese sentido. Vamos a ir a un corte. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Siento que no estamos bien concientizados de la importancia que tiene para entre comillas, los que estamos bien, porque no sé quiénes somos los que estamos bien. El término normal es muy subjetivo. ¿Verdad? Sí. ¿Quiénes somos los disque normales? De ver precisamente las necesidades que tienen todas esas personas. Yo no puedo concebir, lo digo con mucho respeto, todas esas personas que hacen los colectivos y las marchas y los y los animales y de esto y acá y allá y bla, 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 pero vienen que están come carne. Yo veo que comen hot dogs y que comen hamburguesas y que esto y que el otro. No les creo ni tantito. Y traen los zapatos de cuero y las bolsas también. Entonces, no. Y en cambio, no veo una marcha porque alguien nos juntemos contra tantas discapacidades, porque estábamos hablando ahorita, Pepe, en general de Martita, que fue un factor cerebral, digamos, que le impidió otras circunstancias más en su organismo. Pero estamos hablando de ciegos, de sordos, del que no tiene un brazo, de que todo mundo tenemos a alguien cerca de nosotros con una discapacidad. La vejez es una... Fíjate, qué bueno que lo dices, María. La vejez, Pepe. La vejez es... ahí pagas todas las que... La vejez, Pepe, yo quiero ver esos ancianos abandonados, tirados. Sí, falta de caridad, lo que decíamos. ¿Sí? Si no llegamos a... Bueno, ya, me voy a en callar. Una cultura... No. Que me van a creer que estoy enojada y no estoy. No estoy Nomás enojada. digo que... Así es Maya de apasionada y así es como debe ser la sociedad, como deberíamos de ser para el trato de las asistencias sociales que tanto requieren, ¿no? Nuestro país a veces se ve vulnerable ante ciertas cosas por esa falta de solidaridad y de cultura de solidaridad. Y voy a añadir otra cosa. Pero te voy a dar un dato que impresiona. A ver, yo nomás quería añadir otra cosa que aparte me molesta y me da tristeza. Yo he recibido mucho, aquí todo mundo tiene lugar, yo ya lo he dicho, todo mundo tiene lugar en este programa. Entonces han venido muchas madres que tienen hijos autistas.
tienen que hacer sus colegios particulares, porque no los aceptan. Tienen que tener sus profesores particulares. Tienen quién sabe qué particulares, todo particular. Entonces resulta que las pobres madres, aparte, Pepe, tienen que luchar porque todo es el triple de caro. Es una injusticia. Esos deben estar en las escuelas regulares. ¿Sí y la obligación de la SEP es preparar maestros para tener incluidos en las aulas a todas las personas. Les voy a dar un dato. A ver. Del 100% de las personas que tienen una discapacidad, ojo, el 48% son adquiridas, ¿eh? Sí. Para que aquellas ¿sí? Son adquiridas. O sea, hay personas que a raíz de un accidente, de un trastorno médico, quedan en total discapacidad. Sí. Por lo tanto, deberíamos de curarnos en salud. Sí. Y aprender de las personas con discapacidad la heroicidad de su vida para enfrentar el reto. Decimos que es un grupo vulnerable la discapacidad. No, lo hacemos vulnerable nosotros. ¿Dónde están las rampas? ¿Dónde están en los edificios los elevadores? ¿Dónde está la inclusión en las aulas, la que tú dices? De los autistas y de cualquier tipo, ¿no? Martita nunca pudo estar incluida en una escuela porque nunca había maestros. ¿Dónde están las clases de las universidades de privilegio, esas universidades donde cuesta un buen dinero un semestre? ¿Dónde están los maestros que al mismo tiempo que den su clase esté el traductor de señas para aquellos que son sordos? Que por cierto, hago un paréntesis, no hay sordomudos, hay sordos nada más, no son mudos. Es un error decir mudos, no son mudos. Hagan la prueba. Vean a un sordo y pícanle con una aguja en el brazo y verán a ver si es mudo. Sí. No hay mudos, no hablan porque no oyen, pero es incorrecto decir sordomudos. Bueno, ¿dónde están los maestros con el lenguaje de señas para traducirles? ¿Qué estamos haciendo? Evitando que los sordos tengan la oportunidad de llegar a ser profesionistas cuando hay talentos ahí increíbles. Entonces, estamos hablando de una sociedad injusta. Y una sociedad injusta nunca será una sociedad próspera. Así es. Y México pasa por problemas serios por falta de cohesión social. Como que cada chango está jalando para su mecate. Entonces, creo pues que la discapacidad, la presencia de la discapacidad, tampoco ellos vienen a sacrificarse por nosotros. Tampoco ellos, a mí si algo odiaría sería que me dijeran que los sufrimientos de Martita de su discapacidad son en abono a mí. Lo odiaría eso. Que con esto vas a ir al cielo. No. Esto no se trata de ir al cielo, no. Es Martita, una persona con sus características, que me pide cuidados, que le pide cuidado a su mamá y que nosotros se los debemos de dar. Y entonces igual la sociedad y el gobierno, ojo, la sociedad, porque aquí también no es todo cosa de papá gobierno. Aquí es cosa de que la sociedad nos enteremos en primer lugar de qué es la discapacidad, las conozcamos todas, sepamos qué necesidades requieren y acudamos en auxilio de ello. Es un peligro para el altruismo, la falsa filantropía. Esta es otra, hay que decirlo con todas sus letras. La filantropía no es ponerse un mollo de smoking. No. La filantropía no es de sociales. No. El mejor filántropo es el que no se conoce su nombre. Así es. Esa es la verdadera filantropía. Aquí hay personas en la sociedad de Guadalajara verdaderamente admirables y que nadie sabe sus nombres. Y hay personas al contrario, ¿no? Que todos sabemos su nombre y a la hora que les piden media hora para que asistan a conocer a un chico, o que vayan a un CRIT, o que vayan a un centro, dicen que están ocupados, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, pídeme dinero, pero no me pidas tiempo. Y también necesitan tiempo. La discapacidad necesita cercanía. Y cercanía con calor humano. Cercanía que produzca el sentido de caridad. Así que estamos ante un reto, Maya, donde los medios de comunicación, debo de decirle, todavía no cumplen sus funciones. Y la plataforma del despegue para el tema de la discapacidad es la poderosa televisión y el poderoso radio. Ahí debe de estar la culturización del tema de la discapacidad.
¿Quiénes son los que tienen que hablar de la discapacidad? Ellos, los que tienen voz, los que te van a decir cómo es su vida, cómo son sus aspiraciones. Hay una sociedad ejemplar en este caso que es la española. Sí, ellos van muy adelantados. Encuentras con mucha frecuencia. Sí. Yo a estas alturas, ¿cuál es mi aflicción con Martita? Una sola. Sí. Cuando falte Eso te iba a su preguntar. mamá. Este es el principal reto y la principal pena que cargan, los padres, sí. Porque nadie va a querer a Martita como yo y nadie la va a cuidar como su mamá. Nadie. Y entonces va a ser un ser desprotegido. Y la fidelidad de los hijos o la asistencia de los hijos no la juzgo, pero también como buen ingeniero me baso en estadísticas. Sí. Y las estadísticas no están muy a favor, ¿eh? Así sí. Es que bueno, Maya, te agradezco muchísimo. No, todavía no. Que nos hayas, Sigue. y nos hayas, hablo en plural porque siento representar a un grupo de personas con discapacidad. Y a ver, Pepe. Que ha sido para mí una de las experiencias más maravillosas. ¿Y qué aconsejas respecto a ese punto, precisamente? ¿El de la muerte de los padres? No, sí, a mí me preocuparía mucho. Sí, el modelo ideal es que haya residencias. Por eso sugiero yo que igual que se trata a los diabéticos, igual que se trata a las personas que padecen cáncer, me refiero a instituciones oficiales que masivamente las tratan. El tema de la discapacidad debería de convertirse en programa de gobierno. Existe, ahorita me pueden hablar los presidentes municipales de los 124 municipios de Jalisco, decimos, tenemos un DIF. Sí, pero esos niños cuando se mueran, ¿tienes dónde albergarlos? Yo creo que deberían de sumarse en una sola institución nacional. Puse como ejemplo el Seguro Social, la salud, y que se convirtiera en un programa de asistencia social con una institución que en cada estado tuviera sus residencias. Sí. La solución ideal para Martita sería que cuando sus padres falten haya una residencia donde conviva con chicos de su edad, ya con personas mayores de su edad, y sean cuidados por personas especializadas. Ya existe la carrera de educación especial. Ya existen las carreras de terapias, de rehabilitación física, ya existen las carreras de terapias de rehabilitación emocional, ya existe el diagnóstico está obligado a que si un niño nace en una maternidad, no sé si lo sepan, en pública o privada, la ciencia ya permite detectar si ese niño puede en los siguientes 3 años presentar algún tipo de discapacidad. Porque, por ejemplo, el autismo que tú hablabas, ese aparece a los 2 años, a veces a los 3, a los 4, a los 5. Sí. Que hay casos de autismo impresionantes, ¿eh? Sí. Acaba de venir Steven, el que le hicieron un vuelo en la Ciudad de México, y con 40 minutos de vuelo al otro día dibujó en un lienzo enorme la Ciudad de México. Lo vi. Bueno, pues hay otro chico, John Kerry, de Alabama, que a los 4 años oía una melodía y la repetía en piano sin haber tocado piano. Pepe, fue un placer estarte escuchando, sobre todo muy didáctico, muy humanizante para todos nosotros, toda esta serie de conceptos que nos trataste.